Roberto Hart, Los cazadores de marfil. La barcaza a 9 nudos por hora iba aguas abajo por el río Congo. A un lado del mástil, el pequeño, inmóvil junto al timón, el grandote. Los dos hombres meditaban. De ellos se podía decir, por mitad comerciantes y por mitad bandidos, según se ofrecieran las circunstancias. Peter, de minúscula estatura, desafiaba al sol africano, que no había podido disolver su firme palidez. Anderson, a su lado, resultaba gigantesco, cabezudo y violento. Difícil era resolver cuál de los dos era más peligroso. Trafican a todo lo largo del río Congo. Su última aventura había consistido en matar a palos y cuchilladas a 30 nativos cargados de colmillos de marfil. En cierto modo iban huidos. Ambos pensaban que de ser uno solo el propietario del cargamento de marfil, podría vivir dichosamente los años que le restaban de vida. Mientras la línea de los bosques acercaba o apartaba sus verdes murallas en la llanura de agua y la barcaza resoplando avanzaba hacia el cabo de Dongo Dongo, Peter pensaba cómo podría asesinar a su socio y Anderson de qué modo mataría a Peter. Por su importancia, el cargamento de marfil solicitaba un asesinato. En África, los hombres siempre han muerto a otros hombres para apoderarse del marfil. No hay una sola bola que ruede en ninguno de los paños verdes de los billares del mundo que, secretamente, no esté manchada de sangre de negro, de sangre de bestia y de sangre de blanco. El marfil solicita la sangre. Peter lo sabía, y Anderson también. De modo que un crimen más no tenía importancia. Se acercaban a la orilla o se alejaban, y el gigante Anderson se decía que ahora que cerrara la noche, pero ¿quién cuidaría la caldera de la barcaza y el timón si él asesinaba a Peter? Peter, además de maquinista, conocía palmo a palmo las revueltas del río. Además, hasta que no dejaran atrás el cabo de Dongo Dongo, el río era peligroso. Para Anderson, estrangular a Peter era una operación sencilla. Lo estrangularía y lo arrojaría a las aguas. Los peces voraces o los perezosos cocodrilos darían cuenta de él. Cierto es que Peter tenía un hijo, y Anderson hubiera preferido que Peter no tuviera un hijo, porque nunca es agradable dejar a un chico huérfano. No, a esto no llegaba la dureza de Anderson. Pero, ¿qué podía hacer el buenazo de Anderson? ¿No estrangular a Peter? No, eso no podía ser. Su benevolencia no llegaba a tales extremos. Lo estrangularía a Peter y se lamentaría profundamente por el huérfano. Además, en todas las ciudades se encuentran establecimientos filantrópicos y cualquiera de ellos se hará cargo del huérfano. No era cosa de perder un cargamento de marfil por exceso de buen corazón. Le retorcería el pescuezo a Peter como un pollo y se interesaría por el huérfano. Eso, se interesaría por el huérfano y le daría una oportunidad. Anderson se sintió reconfortado por haber resuelto el problema equitativamente. Peter debiera estarle agradecido de su prudencia. Ahora podía asesinarlo con la conciencia tranquila y todos quedarían contentos. Mientras que Anderson, con una mano apoyada en la barra del timón, pensaba estas cosas. Peter daba vueltas en su máquina el factible modo de liberarse de Anderson. Una puñalada, un tiro o un garrotazo. Un garrotazo era casi imposible, tendría que acercarse a Anderson, y éste desde hacía varios días dormía con un ojo abierto y otro cerrado, y siempre, la casualidad de las casualidades, que Peter tomaba el cuchillo, Anderson empezaba a revisar el tallado de un garrote que estaba a su alcance, o el tambor de su revólver. Cualquier crimen era preferible a repartir el cargamento de marfil. Si él asesinaba a Anderson, su hijo podría estudiar en la universidad, en fin, vivir una vida un poco más humana y limpia de la que cochinamente no se había podido librar hasta ahora. Pero había que liquidar aquel asunto antes de que llegaran a las primeras factorías de Dongo Dongo. El cauce del río se ensanchaba, la selva parecía ya muy lejos, sobre la anchurosa sábana de agua amarilla, y Peter, sentado tristemente frente a la caldera en la que ardían gruesos troncos, pensaba que si su hijo fuera a la universidad, él podría envejecer honorablemente y calzar abrigadas pantuflas durante el invierno.
Pero el maldito Anderson, como si sospechara de la naturaleza de sus pensamientos, sesgadamente, sentado junto al timón, sin perderle de vista, hacía varios días que Anderson, casualmente, tomaba posiciones que hacían prácticamente imposible toda tentativa de asesinato. De pronto Anderson dijo grave: picaron. Peter se aproximó apresuradamente. Las cuerdas de los anzuelos estaban tensas. Tendrían pescado para la noche. Anderson se inclinó sobre un espinel y Peter sobre otro. En los extremos de las cuerdas, un pez de oro y un pez de plata saltaban fuera de las aguas y volvían a sumergirse. Anderson comenzó a recoger los anzuelos. Peter volvió la cabeza. Anderson seguía divertido con los saltos del pez de oro y Peter descargó su brazo como un resorte. Se vieron en el aire los dos pies del hombre y Anderson lanzó un grito ronco. Ahora nadaba vigorosamente tras la barcaza, pero ésta se alejaba rápidamente en el mar de herbajos que la rodeaban. Los aullidos de Anderson sonaban cada vez más distantes. Ahora comprendía Peter el significado de 9 nudos por hora. Anderson nadaba rápidamente, pero su relieve fuera de las aguas se tornaba cada vez más pequeño. Peter, manteniendo inmóvil la barra del timón con un pie, cruzando de brazos, miró al lejano nadador. Nadie podía salvarle. Había caído en la parte más estrecha del río, en la llanura de herbajos, que eran nidales de cocodrilos. Más adelante estaban los remolinos, detrás las cascadas. El cargamento de marfil le pertenecía. A nadie podría disputárselo. Su hijo iría a la universidad, y cuando él fuera anciano usaría tiernas pantuflas. En cuanto a Anderson, diría que el hombre había muerto a consecuencia de una fiebre maligna y todos se darían por muy satisfechos. 3 años después, Peter vivía en Montaña Negra, al sur de Neuquén. Había llegado el verano. Caía la tarde y el cazador de marfil, de pie frente a su casa de madera de Alerce. Estaba satisfecho ahora porque en el pasado había cometido un crimen y ese crimen había permanecido impune y de consiguiente él y su hijo vivían sin penas. Sobre todo su hijo. El chico andaba jugando por el monte entre recientemente derribados troncos de robles. Lo había hecho venir de Santiago a pasar sus vacaciones porque Peter, siempre prudente, quiso que su chico se ligara a los hijos de los ganaderos de la zona y en vez de enviarlo a estudiar a Buenos Aires, que quedaba tan lejos, le hacía ir hasta Chile, cruzando los lagos. Ahora el niño estaba con él, y Peter sentía que el cielo derramaba bendiciones sobre su cabeza. Recordando al corpulento Anderson, cuyos huesos se podrirían en el fondo del río Congo, pensó: si Anderson viera al nene y a este cuadro y a esta buena casa de Alerce y a las ovejas que andan en el monte, se pondría contento y palmeándome en las espaldas me diría: eres un hombre prudente, Peter, siempre lo he dicho. Cosa curiosa. El cazador de marfil recordaba al muerto a cada una de sus satisfacciones y hasta le ocurría muchas veces dejarse llevar por su pensamiento y discutir con él, como si el muerto estuviera vivo, y semejante conducta no aminoraba los remordimientos de Peter, por la sencilla razón de que un forajido como Peter no podía experimentar ningún género de remordimientos, pero situaba al muerto, con respecto a él, en un plano de indulgencia misteriosa. Era como si le pidiera consentimiento al asesinado para ser feliz, y Anderson magnánimamente le permitía ser feliz. Peter echó algunas bocanadas de humo y miró a las montañas azules que enrojecían, y nuevamente volvió a sentirse contento de tener un hijo, una propiedad, y de no estar en presidio. Un caballo se detuvo frente a la distante tranquera, y Peter palideció. Palidecía ansiosamente siempre que un desconocido se detenía frente a su campo. No hay motivo, se decía él, pero el caso era que su rostro se cubría de una palidez mortal. El desconocido montaba un recio potro y una barba espesa le circunvalaba el rostro. Después de abrir la tranquera, sin desmontar, avanzó al galope por el camino. Peter se apoyó, trémulo, en el muro de tablas de su vivienda, en cuanto pudo reconocerlo. El muerto había resucitado. Allí, en persona, estaba Anderson. Aquí estoy, dijo el otro, desmontando. Yo, Anderson. Y su mano ancha cayó sobre la espalda de su verdugo. Tú, acertó a murmurar el otro. El hijo de Peter apareció por un camino junto a la casa sombreada de grandes árboles.
El niño iba descalzo, un cinturón con cartuchera le sostenía el pantaloncito y traía un arco con flechas entre las manos. Anderson miró al pequeño y dijo: ¿De modo que este es tu mocito, hijo Andresillo? Bien, bien, con Andresillo. El niño miró al barbudo y se coló en la casa. Peter, desencajado, continuaba mirando a su ex socio. De modo que no había muerto. Como si el otro viera lúcidamente lo que pasaba por su cerebro, replicó sagazmente: No, no he muerto, Peter. ¿Has visto? No he muerto. Y bien pude haberme muerto. Vaya si pude. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Murmuró Peter. Ah, es tan largo de contar todo esto. Tan largo. ¿Vienes a buscar tu parte? Anderson lo soslayó cruelmente. Luego: Sí, por supuesto. Y nuevamente su mano cayó sobre el hombro del cazador de marfil, y una congoja tremenda entró en los sentidos de Peter, y sus ojos se nublaron. Anderson continuó: Pero qué alegría verte. No hay nada que hacer, Peter. Yo siempre lo he dicho, eres un hombre prudente. De manera que te has comprado estos montes y esta finca. Bien, bien. Y el pobre Anderson pudriéndose en el fondo del río Congo, ¿eh? El pobre Anderson haciendo bulto en el estómago de un cocodrilo, ¿eh? Miró nuevamente todo lo que había en derredor suyo y continuó socarrón. De manera que te das la vida de un príncipe. Engordas, ¿eh? ¿Y no te acordabas nunca de mí? Dime, Peter, ¿nunca te has acordado de mí? Cállate, murmuró Peter. Yo siempre te recordaba, prosiguió Anderson. Me decía: ¿dónde estará mi buen amigo? ¿Qué será de sus negocios? ¿Qué intereses le producirá su capitalcito? Pensaba en ti y súbitamente ese tono cambió y se me revolvía el estómago. Nuevamente retomó el otro tono. Se me revolvía el estómago al acordarme de todo el agua que tragué en aquel anchuroso río, porque vaya si es ancho ese río. Copiosas gotas de sudor rodaban por el rostro de Peter. Su mirada iba ansiosamente hacia el interior de la casa. ¿Por qué había enviado a la cocinera hasta el puesto de Coihue? Anderson continuó: Te prevengo que he salvado la vida, digamos, como milagrosamente. Me encontré una lancha de negros en Dongo Dongo, abrazado a un tronco. Te juro, Peter, que llorarías de lástima si vieras cómo me desgarraron las piernas los dentudos peces. Estuve enfermo, gravemente enfermo. Otro hombre te hubiera delatado a la justicia. Yo me callé. Me dije: no quiero que Peter tenga dificultades con los hombres de la ley. ¿He procedido mal o bien? Contéstame. El cazador de marfil tuvo la sensación de que su corazón se había convertido en un trozo de manteca, derritiéndose junto a un encendido brasero. Anderson continuó arrimado su enorme estatura a él. Contéstame, Peter. ¿He procedido bien o mal? Peter sentía su aliento en las narices. La mano de Anderson se levantó, tomándole del cuello lo introdujo en el comedor. Una estufa ocupaba el centro de la habitación de muros adornados con cabezas de ciervos y jabalíes, y por el vidrio de la ventana entraba un rayo rojo de sol. Peter miró ansiosamente en derredor. Su escopeta estaba allí, sobre la cama. Anderson adivinó el sentido de su mirada y sin soltarle del alzacuello lo arrimó al tubo de la estufa. De manera que no te niegas ningún placer, ¿eh? Hasta escopeta tienes, y cabezas de ciervo y de jabalíes. Bien, bien. Y todo ello adquirido con el dinero del pobre Anderson, ¿eh? Lentamente desenfundó un cuchillo de hoja ancha. Peter sintió que se desvanecía en las negruras de la muerte y echándose a los pies de Anderson le dijo: Te daré toda mi fortuna, te daré un cheque, Anderson, la mitad de este campo, la mitad de mis ovejas. Aquí las tierras se están valorizando día a día, Anderson. Podemos trabajar juntos. Te haré abrir una cuenta corriente en el banco de Bariloche, Anderson. La mirada del gigante pesaba como una losa sobre el cazador de marfil. Tengo 15.000 pesos en el banco, Anderson. Te daré la mitad. Seremos socios. Anderson pareció pensarlo y enfundó el cuchillo. Peter, amarillo como un cuerno de marfil, se enderezó lentamente sobre el suelo. Gruesas gotas de sudor rodaban hasta sus cejas. Anderson, sin perderla de vista, dijo: Fírmame un cheque por 10.000 pesos. No, por 14.000 pesos. Anderson, escucha. Conténtate con 10.000. Quédate aquí, trabajemos juntos a medias. Las tierras se valorizan cada día más, te juro que se valorizan. Anderson en silencio tomó una silla y se sentó junto a la mesa. Peter frente a él comenzó a charlar y habló convulsivamente hasta entrada la noche. Andresillo,
de brazos cruzados sobre la mesa, dormía profundamente, mientras el gigante de gruesas cejas, arrimado a la mesa con los brazos cruzados, escuchaba impasible. Cerca del amanecer, Peter despertó bruscamente, cosa desacostumbrada en él. Puso la mano debajo de la almohada, allí estaba su revólver. De modo que en cuanto saliera el sol, Anderson se marcharía con el cheque de 12.000 pesos en su bolsillo, y él tendría que empezar de nuevo. Si su hijo no estuviera en la casa, no vacilaría en asesinar a Anderson. Se estremeció. Anderson acababa de carraspear en el otro cuarto. Evidentemente estaba despierto. Peter, tratando de impedir que crujiera su cama, retiró el revólver de debajo de la almohada y pensó: si entrara a este cuarto, lo tumbo de un tiro. Peter apretó el cabo del revólver bajo las sábanas. Si se deja convencer y se quedara aquí, podría envenenarlo. Súbitamente Peter se estremeció. Anderson desde el otro cuarto le hablaba. ¿Estás despierto, Peter? ¿Eh? Y pensando de qué modo matarme. ¿Eh? Un desaliento infinito entró en la conciencia del cazador de marfil. ¿Qué hacer? Negar. Fingirse dormido. Anderson insistió. Te haces el dormido, Peter? Tienes miedo. Peter contestó débilmente. Estoy enfermo, Anderson. Estoy enfermo de verdad. Crujió la cama. No te levantes, Anderson. No te levantes, que tengo el revólver en la mano. Estoy enfermo. Anderson, en la oscuridad de su cuarto, apretó los dientes. Aquel era el momento y no otro. Elástico como un gato, el gigante se desprendió de la cama. En una mano sostenía una almohada y en la otra el cuchillo ancho. Peter oyó el crujido del lecho, quiso hablar, pero una arcada tremenda le impidió pronunciar una sola palabra, y recibió en el rostro el golpe de la almohada y quedó tendido sobre su cama, bajo el peso del gigante que le hurgaba en el vientre con la hoja del cuchillo. 2 veces aproximó la hoja del cuchillo a su piel y le tocó, y no le hirió. Peter quería gritar, pero la almohada le asfixiaba, y de pronto, en las tremendas tinieblas, comprendió que el gigante había cambiado de opinión. El filo del ancho cuchillo se apoyó en su garganta, y ahora un gran dolor lo sumergía en la breve desesperación de la que no se vuelve. Terminado que hubo, Anderson volvió a su cuarto, encendió la lámpara y comenzó a vestirse. Cobraría el cheque y se marcharía nuevamente al Congo. Estaba satisfecho porque, además de cumplir con su deseo, no había dejado en la indigencia al niño de Peter, sentado ahora en la misma habitación donde estaba el muerto, prendiéndose los cordones de los zapatos. Se decía que Andresillo quedaría cubierto. Y si él lo reclamara a la justicia desde el África, imposible. El niño le reconocería siempre como al hombre que estuvo con su padre la noche que él lo asesinó. Lástima, en cierto modo, porque el tal Andresillo parecía una criatura despabilada. Precisamente allí, en lo alto de la escalera, sin que Anderson pudiera verlo, estaba Andresillo. El niño, gravemente, miró el charco de sangre que había en la cabecera del lecho de su padre, y luego observó al asesino prendiéndose lentamente los cordones de los zapatos. Andresillo inspeccionó nuevamente con la mirada el cuadro y comenzó a bajar lentamente la escalera. La criatura, descalza, se deslizaba como un gato. A un costado de la cama del muerto, colgado del muro, había un mazo. Andresillo, siempre cauteloso, reteniendo la respiración, obedeciendo a la fuerza extraña que le impedía llorar, recogió el mazo, se arrimó al asesino, que le daba las espaldas, levantó el mazo y con toda la fuerza que cabía en sus bracitos lo descargó sobre la nuca del cazador de marfil. El asesino se desplomó, herido de muerte, como un toro al que derriba el matarife, y sólo entonces estalló el llanto del niño, asustado en el silencio opaco de la noche.